Bueno, buenas tardes, buenos días a todos mis alumnas y alumnos de la asignatura de Metodología de la Investigación. Hoy quisiera hablarles por un instante, no tan extenso, sobre la parte introductoria de lo que sería un informe de metodología de la investigación o un informe de tesina, en donde vamos a abordar temáticas que tienen que ver sobre lo que es un planteamiento de un problema, cómo partir, digamos, en la organización del documento, porque es importante desde el comienzo tener una manera de organizar el documento y vamos a hacer algunas diferenciaciones o especificaciones dependiendo de la metodología con la cual ustedes escriban sus informes de metodología de la investigación. Lo importante para mí, lo más relevante, es que no piensen en esta parte o de la asignatura o las recomendaciones que yo voy a hacer como algo de manera estructurada o que tienen que seguir al pie de la letra mi manera de representar esto, sino más bien, como les he dicho anteriormente, dejo abierta la posibilidad de que ustedes exploren dependiendo de sus necesidades y dependiendo de las características del artículo que estén realizando, la metodología con la cual organicen el documento de manera particular. Pero yo voy a hacer un alcance general de lo que podría ser un informe de metodología de la investigación y las partes que podría considerarse. En primera instancia, siempre una pregunta que para mí es muy relevante que ustedes se tienen que hacer es cómo organizar para poder posteriormente escribir su tesis o su tesina de manera particular. Y cuando hablo de organizar es antes de comenzar a escribir, cómo van a planificar la manera en cómo van a organizar documentos y cómo van a organizar archivos y de manera particular cómo van a organizar antes de poder comenzar a escribir. Y lo primero que yo siempre les recomiendo es que ustedes piensen en un sistema sistemático de organización de las carpetas y los nombres de los archivos, porque créanme que a medida que ustedes trabajen van a aglomerar mucha información y esa aglomeración de mucha información va a generar desorden en lo que ustedes van a hacer y obviamente después les va a costar un mundo encontrar un archivo de manera particular. ¿Qué es lo que hago yo? Lo que hago yo primero constituye una carpeta madre, una carpeta central. Esa carpeta central siempre está ubicado en una plataforma que pueda ser compartida y pueda ser vista en la nube. Llámese Dropbox, llámese Mega, llámese Google Drive, llámese OneDrive, llámese iCloud. Hay una serie de plataformas que permiten a los usuarios compartir archivos y permiten verlos en la nube. Mi primer punto de vista es que debieran generar una carpeta que permita compartirla entre los usuarios, principalmente en Dropbox, podría llamarse Google Drive, y permita que no solamente sea compartida, sino que permita la plataforma, permita o sirva de respaldo, porque siempre ocurre que se nos formatea los computadores, tenemos echan un virus, tenemos problemas y se nos pierde la información. Y para poder resguardarnos de eso, estas plataformas nos permiten eso, compartir y permiten también resguardarnos frente a la pérdida de algún archivo particular. Entonces, piensen en eso. Tenemos una carpeta central y dentro de esa carpeta central, llámese tesis, llámese lo que ustedes quieran llamarle, van a ver subcarpetas. Esas subcarpetas van a orientar hacia distintas características o más bien distintos inputs que son relevantes al momento de escribir una tesina de manera particular. Primer input relevante, las bases de datos. Yo siempre separo de los documentos las bases de datos. Entonces yo genero una carpeta que se llama base de datos, en donde yo ahí guardo las bases de datos principalmente que voy a trabajar, y no solamente guardo eso, sino que guardo la codificación de los programas que me permiten visualizar esas bases de datos. Porque yo no trabajo
Excel con las bases de datos, sino principalmente trabajo en R o Python o otro software de manera estadística. Entonces, yo visualizo esas bases de datos a través de un software. Entonces, coloco toda la serie de códigos que me permiten visualizar la base de datos y no solamente a veces visualizar, sino me permiten estimar los modelos que voy a considerar en el trabajo. Entonces la carpeta base de datos es una carpeta más grande que permite estimación, visualización y sistema de resguardo de base de datos de manera particular. Entonces luego de esa carpeta, también como subcarpeta de la carpeta principal que se llama tesis, agrego otra carpeta que puede ser una carpeta de orientación de literatura o papers, en donde yo organizo los PDF y los artículos que voy descargando a medida que voy escribiendo o a medida que voy buscando información sobre mi temática. Y los organizo de tal manera de que coloco los años. Es decir, el artículo fue escrito o publicado el año 1995 y yo parto diciendo el año y luego el nombre del artículo. ¿Por qué parto diciendo el año? Porque al partir con el año permite una organización de todos los documentos. Imagínate, tienes 30 archivos. Lo permito organizar dependiendo de la cronología histórica del archivo. ¿Por qué? Porque yo pretendo priorizar los archivos que están escritos o los papers que están escritos en los últimos 5 o 6 años. Entonces, la única manera de poder saber cuáles son los últimos artículos que se escribieron sobre la temática es obviamente tener en el nombre del archivo una organización en términos del año. Entonces yo organizo en términos del año, partiendo de los papers más antiguos hasta obviamente los más recientes y colocándole el año al iniciar el archivo como nombre, ya permite su organización. Entonces yo siempre guardo un archivo, los archivos de literatura, los papers los guardo indicando el año primero del archivo. Luego de tener la carpeta paper paso a otra carpeta adicional que se llama una carpeta que se llama manuscrito. Esa carpeta manuscrito yo escribo todas las versiones que voy escribiendo de mi artículo de mi tesina. Y no solamente los archivos de mi tesina, sino también muchos fragmentos que voy escribiendo o capturando de resúmenes de los papers. A veces yo también en la misma carpeta paper tengo un archivo que se llama resúmenes, en donde considero cierto resumen o genero un Excel en donde organizo, dependiendo de ciertas características, todos los artículos que voy leyendo y genero una base de datos, un database de literatura en donde yo voy considerando. Entonces aquí depende de la modalidad que vaya teniendo cada autor, que va agregando en cada carpeta para identificar. Y en la carpeta manuscrito principalmente están los manuscritos y obviamente las cosas que pueden servirte en tu escritura de tu tesina. Y al último agrego una carpeta a otros, que ahí voy a considerar una serie de información que no tiene relación directa sobre mi tesina, pero bueno, yo la descargué porque consideré que era importante. Siempre pasa esto, ¿eh? Uno descarga cosas pensando que es importante y después se da cuenta que no es importante, entonces dice, ¿ya qué hago? A veces, en vez de eliminarla, a veces la guardáis en carpeta otro o en carpeta otro yo guardo ciertos papers que son atractivos, que no tienen que ver o me di cuenta que no son directa relación de mi tesis o de mi artículo de investigación, pero podrían ser un buen artículo para seguir otra investigación después. Entonces agrego en esta carpeta otro esos tipos de archivos. Entonces primero pensar en ese sistema de organización. Luego comienzo a escribir de manera inmediata. A veces yo leo 2 artículos y ya con 2 artículos puedo comenzar ya a escribir. Esa es mi recomendación, que primero lean 2 o 3 artículos y luego de la lectura de 2 o 3 artículos comiencen a generar sus primeros garabatos o su primera escritura y los voy organizando en esta idea de tener fragmentos, por eso le llamo frac, que tiene que ver con fracciones de párrafos que voy escribiendo. Eso puede ser también que lo permita en este Word de resumen de los artículos.
Entonces leíste dos artículos importantes y fuiste sacando las cosas más importantes y lo fuiste guardando en un resumen. O hiciste un database de Excel en donde coloca una serie de variables y fuiste escribiendo. Lo importante es que no leas y acumules cosas que nunca guardaste la lectura, porque uno tendría que ser muy brillante para acordarte todo lo que leíste. Entonces yo pensando en personas que, como yo no soy tan brillante en donde me acuerdo todo, entonces pensando en que son como yo considero que de inmediato comiences a resumir y a escribir en documentos lo que acabas de leer. Luego, escribir un título provisorio o un abstract. Esto es importante. Yo ya le mandé la tarea con respecto a posibles temas y muchos me dieron los títulos de su posible artículo. Eso es importante. Tener un posible título de lo que vas a hacer y un abstract, a pesar que un abstract en términos de su concepto es un resumen, y cómo voy a resumir algo que no lo tengo escrito, es importante ya tener pensado más o menos de qué va a consistir tu artículo. ¿Por qué? Porque permite orientarte y que no te desvíes de la temática, porque muchas veces nos vamos por la rama y para evitar irnos por la rama sería bueno un abstract que nos permita direccionar como una columna vertebral del artículo que estás trabajando. Obviamente el abstract, el título, son totalmente provisorios, ¿sí? No necesariamente escribiste la primera vez el título y dijiste ya, ese título queda para siempre. No, muchas veces tienes que hacerle retoque. Cuando ya terminaste de escribir todo el artículo, haces retoques sobre los títulos y sobre el abstract. Pero son retoques. Luego tienes el abstract, que es un resumen, no de manera extensa. La extensión del abstract tiene que ser acorde a la revista a la cual vaya a enviar el artículo. Y esto es una recomendación para todos los alumnos que trabajan con ciertos profesores guías que yo sé que orientan la investigación de tesina, la orientan para papers de investigación. Entonces de inmediato deberás hacerle la pregunta a tu profesor: profesor, ¿a qué revista pensamos de alguna manera enviar el artículo? ¿Para qué? Para que tu abstract o tu manera de escribir esté organizada de acuerdo a ese artículo, porque hay editoriales, son editores los que editan obviamente los artículos que tú envías a revisión de la revista. ¿Y qué es lo que es un editor? Un editor es uno de acuerdo a sus características, de acuerdo a su manera de expresar y escribir, editan tu artículo de manera particular. Entonces, para facilitar esa edición y que no tengan muchas críticas tu artículo y que sea más acorde a lo que a la temática o a la revista en particular, mi recomendación es que leas artículos de las revistas y edites tu tesina de acuerdo a esos artículos de revista. Escribir de manera lenta y correctamente, tratar de evitar las abreviaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces comenzamos a escribir como si estuviésemos chateando por WhatsApp con alguien y después para esas correcciones no alcanzamos a corregirlas y obviamente termina el documento teniendo abreviaciones que no son rigurosas desde el punto de vista de la escritura. Entonces, para evitar volver a revisar todo, escribe correctamente desde el comienzo. Desde el comienzo escribe de manera correcta. Generar un manual de normas de cómo escribir. Y estos manuales de normas principalmente, un manual de normas, las normas APA. Están actualmente en la norma 9, me parece mucho, o quizás más. Una norma APA es una norma de escritura en donde consideramos la referencia, consideramos los títulos, consideramos cómo van a ir las figuras, cómo en la imagen, las tablas, los cuadros, una serie de aspectos dentro del documento que son relevantes y que van ceñidas a ciertas normas. A veces las mismas revistas tienen sus propias normas. A veces hay revistas que tienen normas que mezclan las normas APA con otros tipos de normas. Y obviamente con respecto a las normas yo dejo abierto esto a qué. Lo dejo abierto a que te ciñas a una norma. ¿A cuál norma? En primera instancia norma APA. La última me parece mucho que es la norma 9. En primera instancia que te ciñas a la norma APA. Pero, si ya tienes clara la revista a la cual vas a mandar el artículo, ya tienes claro en la editorial a la cual vas a mandar la revista, te ciñas a la norma de la revista. ¿Sí? Entonces, mientras que ustedes me tengan claro cuál es la norma que van a seguir, yo no tengo ninguna consideración extra
de acuerdo a la escritura que van a realizar. Pero para eso tienen que tener clara su norma, ¿sí? Entonces es importante tener claro eso. ¿Qué permite la norma? Permite definir cómo son los títulos, en qué tamaño van, si van enumerados o no van enumerados, cuántos subtítulos se pueden hacer, cuántos párrafos podemos oír en cada título o en cada apartado. Permite saber cómo van las figuras, cómo van las imágenes, si los títulos de las figuras van arriba de la figura o abajo de la figura, si van a haber tablas o cuadros, si los títulos de las tablas van a ir arriba o van a ir abajo, o debajo de cada tabla tiene que haber una fuente, etc. Hay una serie de normas que, valga la redundancia, tenemos definición norma APA, donde en términos generales, si tú no tienes norma y si tú no sabes a dónde vas a mandar tu tesina, cíñete a la norma APA. Pero si tienes ya visto dónde vas a enviar el artículo, o tu profesor guía tiene ya visto dónde va a mandar el artículo, mi recomendación es que te ciñas a la norma de esa revista de manera particular. Eso permite también diferenciar en tipos de referencia, ¿sí? En tipos de cita, los márgenes que van a tener, los tamaños de letra, una serie de cosas, el estilo de la letra, una serie de cosas que depende de la norma a la cual ciña la revista, ustedes van a tener que escribir. Entonces aquí dejo abierto esta posibilidad de la norma a las características particulares de su artículo. Y es por eso que yo les digo que no me juego yo con ser estructurado en esto que estoy haciendo, porque yo reconozco que hay mucha diversidad o heterogeneidad con respecto a estas temáticas de norma en la escritura científica. Entonces, dada esa heterogeneidad, no pretendo obligarlos a ustedes a seguir una norma en particular, sino más bien que ustedes aprendan la flexibilidad que se genera en términos de la escritura. Pero siempre pensando en que debe existir una norma. Sí, eso no lo puedes tú negar. Siempre tiene que existir una norma. La norma inicial a la cual debes ceñirte, la norma APA, pero ya cuando tú tienes a quien direccionar tu artículo en particular, revista, etc., cíñete a la norma de esa revista en particular. Pasemos a los puntos centrales de la discusión de este artículo o de este apartado de la clase. Y vamos a partir con la idea de los que llamamos nosotros lo que es un planteamiento problema. Principalmente yo en la escritura científica nunca he escrito planteamientos del problema. Siempre parto por lo que llamamos nosotros, y lo que ustedes deben conocer, la introducción. Lo que sí considero que dentro de la introducción tiene que haber consideraciones como un planteamiento de problema. Entonces, no porque los artículos científicos que tú lees nunca diga arriba planteamiento del problema, significa, no, entonces nunca hicieron un planteamiento del problema. No, planteamiento del problema no es un título, sino más bien es un concepto que se impregna de distintas maneras. Y una manera en que se impregna en los artículos científicos es a través de la introducción. En la introducción está el planteamiento del problema. De una manera u otra está el planteamiento del problema, la problemática ahí planteada. Entonces, piénselo como en un concepto más que en una cosa instrumental. Piénselo en algo más abstracto, más que instrumental, sobre lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué podríamos decir que es un planteamiento del problema? Es un hecho, fenómeno, situación que incita a la reflexión o al estudio. Básicamente, es el estado de las cosas en el presente que te lleva a investigar la temática de manera particular. ¿Sí? Ahora, este estado actual depende obviamente de cuánto tú hayas estudiado la problemática, y por eso es muy importante que tú la problemática la estudies previamente, con mucha atención, con mucha rigurosidad. Porque si no estudias la temática de manera anterior a trabajar, quizás la manera en cómo planteas la problemática va a ser deficiente. Entonces tiene que estar bien estudiada la problemática antes de trabajarla de manera particular. ¿Y cómo uno puede estudiar una problemática? Es leyendo sobre la problemática. ¿Y qué han dicho distintos autores sobre esa problemática? ¿Qué aspectos tiene este planteamiento del problema o este estudio de una problemática? Voy a llamarlo así, estudio de una problemática. Primero,
descripción de la problemática. ¿Sí? Es la manera, la visualización de los aspectos de la problemática en el estado actual, en el presente. Yo observo hacia atrás lo que fue la problemática y yo hablo de acuerdo a cómo fue generada esa problemática hacia el presente. No hago una retrospectiva futura, sino más bien una retrospectiva pasada sobre eso. Entonces mostramos la situación objeto de estudio, comenzando por relatar su estado actual, el momento y los hechos que la originaron, pasado, e implicaciones de continuar la situación sobre el aspecto de manera particular. Entonces, aquí estamos hablando de distintas motivaciones que te llevan a estudiar una problemática. Por ejemplo, la motivación de este trabajo es un tema relevante debido a que a distintos aspectos que tienen que ver con la problemática. Estudios recientes muestran que la situación actual ha hecho que, de continuar con esta situación, podría pasar lo siguiente. Es importante la problemática dado que. Entonces ustedes se dan cuenta que más que nada describimos. Es muy importante el uso de los datos. Es muy importante. Por ejemplo, yo el último artículo que estoy escribiendo tiene que ver con contaminación y las tasas de descuento implícita en los problemas de decisión de adaptación o no a un programa de recambio de estufa o recambio de calefacción. ¿Y qué datos importantes yo puedo encontrar? Que los problemas de contaminación son muy relevantes. Cerca de 3.4 millones de personas mueren al año producto de problemas de contaminación. Entonces no es poca cantidad de gente. Es bastante si lo comparamos en términos de la pandemia. Gente más muere por temas de contaminación que por la misma pandemia que tenemos. ¿Sí? 3.4 mil millones de personas al año mueren. Perdón, no 3.4 millones. 1.000 millones. Bueno, la problemática es muy relevante y dada que es relevante, los datos permiten entregar esa información relevante. El uso de los porcentajes son muy relevantes. ¿Por qué? Porque si tú dices, por ejemplo, que gran parte de la literatura ha estudiado una temática en particular, podría de alguna manera hacer un cuadro de resumen, en donde tú muestras los principales artículos sobre la temática y puedes mostrar directamente. Mire, de estos 10 artículos vistos, el 80%, que serían 8 artículos, estudian de esta manera y solo 2 han mostrado esta otra manera. Entonces hay ahí tú muestras con datos, con información, muestras cómo está el estado del conocimiento sobre una temática en particular. Entonces el uso de la información descriptiva es muy relevante para dar a conocer la importancia y el problema en el cual tú estás desenvuelto de manera particular. Luego de tener la descripción, lo que nosotros consideramos la literatura y lo que considera la literatura es la formulación de las interrogantes que se plantea el investigador al momento de realizar el estudio. Y esto es una perspectiva futura, tenemos una perspectiva del presente o del presente y del pasado con la descripción de la pregunta de investigación, pero con la formulación pensamos en el futuro, pensamos en qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer de manera particular. Y formulamos interrogantes, formulamos preguntas sobre lo que vamos a hacer. Y nos diferenciamos de la literatura actual con respecto a lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si tú dijiste que el 80% de la literatura estudia la temática desde la arista A y solo el 20% lo estudia de la arista B, tú perfectamente puedes encontrar el punto de diferenciación. Nosotros vamos a orientar el artículo no al punto A ni al punto B, sino al punto C. O vamos a orientar nosotros vamos a trabajar en función del punto B, pero agregando matices adicionales que podrían mezclarse con otro punto adicional. Entonces, de alguna manera, el estado actual te permite pensar el atractivo en tu artículo y obviamente cómo poder diferenciarlo con respecto al pasado. Esa es la formulación. Formular interrogantes, formular pensamientos de futuro sobre tu investigación
y obviamente cómo va a afectar esa investigación a los aspectos del futuro. Luego, en la introducción misma, ¿cierto? Tenemos esta formulación de la descripción del problema, de la formulación, viene lo que llamamos nosotros en la literatura los objetivos de la investigación, en donde nosotros marcamos el propósito o los fines por los cuales pretendemos lograr realizar esta investigación. Vuelvo a reiterar, en los papers que he leído de investigación o cuando yo escribo nunca coloco objetivos. Digo, el objetivo es. Nunca coloco eso, comúnmente coloco el propósito o coloco o se pretende lograr lo siguiente. Con esta investigación se quiere esto otro. Nunca digo el objetivo. Muy pocas veces digo objetivo, yo diría. Muy pocas veces. No decir nunca, nunca, pero yo diría muy pocas veces coloco la palabra objetivo. Y menos objetivo específico. Muy pocas veces. En las introducciones los objetivos específicos como que a veces no se notan, pero si tú lees el propósito de la investigación, tú de inmediato puedes capturar todos los objetivos que tú quieras plantear o que quieres lograr con tu investigación. Esto con respecto al objetivo, decir el objetivo es esto o plantear de esa manera esto, lo voy a dejar abierto a que el alumno explore la manera en cómo él considera que puede ser relevante cómo redactar esto, pero sí debe quedar claro el propósito, ¿sí? El propósito de tu investigación. Comúnmente el objetivo general tiene que reflejar esencias del planteamiento del problema, porque obviamente el objetivo general no puede estar no anexado al planteamiento del problema, sino que tienen que haber cosas en común entre ambos, y debe representar resultados posibles de la investigación y presentar obviamente, y tiene que haber correspondencia con el título de la investigación. Mientras que los objetivos específicos se desprenden del objetivo general. Son como pasos que permiten encontrar los objetivos o poder definir el objetivo general. Son pasos que permiten el logro de. Ahora esos pasos pueden ser a través de etapas, ¿sí? O esos pasos pueden ser a través del análisis econométrico que tú realizas. Muchas veces profesores utilizan lo que es análisis de econométricos para definir el objetivo específico, porque consideran que antes de llegar a un análisis de modelo de tal manera tienes que probar cierta hipótesis, lo que te permite obtener un modelo de manera particular econométrico. Pero para poder llegar a ese modelo econométrico necesitas tú probar cierta hipótesis. Entonces también puedes plantear el problema de esa manera, considerando eso. Pero sí lo importante es que conducen al logro del objetivo general. El objetivo de la investigación, al momento de redactarse, se redacta a través de lo que llamamos nosotros verbos de acción reflexiva. Y cuando hablamos de verbos de acción reflexiva, son verbos que el individuo lo toma como una acción posible de realizar. Por ejemplo, lavarse el pelo. Lavarse el pelo es un verbo de acción reflexiva. ¿Por qué? Porque yo hago esa acción y hay una reflexión detrás de lavarse el pelo. Saltar es un verbo de acción reflexiva porque hay una acción y cuando uno salta no es que de manera automática lo hace, sino que hay una intencionalidad detrás de lo que se está haciendo. Entonces, verbos que se ejecutan de manera no intencional y que no son reflexivos, obviamente no se consideran como verbos para la definición de objetivos de una investigación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunos verbos que podríamos utilizar puede ser determinar, identificar, evaluar, estudiar, diseñar, proponer, plantear, corroborar, conocer, estudiar, etc. Todos estos verbos permiten una reflexión y una intencionalidad detrás del que lo está haciendo.
Tienen que ser de manera directa, sin preámbulo, los propósitos. No tratar de embellecer con cosas que de verdad desvíen el propósito de la investigación, sino que más bien que sean claros y que te direccionen hacia el logro de la investigación y que no te desvíen de eso. ¿Cuántos objetivos? Bueno, el objetivo, el propósito general siempre es uno, pero los objetivos específicos pueden ser entre 2, 3 a 4 objetivos específicos. Más allá de 4, no. ¿Por qué? Porque quizás estés viéndote por las ramas y no estás siendo más específico en lo que estás haciendo. Entonces, para evitar eso, obviamente mi recomendación es que no tengan más de 2, 3 a 4 objetivos específicos de tu investigación. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por prestar atención a este apartado en donde exploramos lo que es el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación. Y espero para la próxima clase o semana ustedes ya estén identificando la problemática a la cual van a trabajar y los objetivos a los cuales quieren alcanzar, no de manera acabada, sino que más bien solamente el objetivo general o el propósito central de la investigación. Esa es una tarea para que ustedes lo realicen para la siguiente semana. Un abrazo.